Así es. El tema del día que queríamos hablar un poco del estrés, esto que afecta tanto a tantas personas, ¿no? O sea, es Esa es la como enfermedad la moderna. enfermedad moderna, sí. Y realmente es una enfermedad grave, ¿no es cierto? Porque afecta, es la que afecta y genera un montón de enfermedades, ¿no? Es como la raíz de un montón de enfermedades. Y si no tomamos el control, ¿cierto? De esto, pues se desboca ese caballo del estrés, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema simpático, que es el sistema que está encargado de definir, de tomar acciones y decir ante un peligro o corro o me defiendo, ¿qué hago? ¿Cierto? Esto es maravilloso en nuestra especie, en nuestros antepasados, cuando tenían que huir del tigre, cuando tenían que esconderse de las situaciones adversas, cuando tenían que enfrentarse a retos y definitivamente sobrepasarlos. Pero esto pasaba y después nuestro antepasado descansaba, ¿cierto? Se tranquilizaba en su cueva y tomaba un descanso. El problema es que en el ser humano moderno esto es el pan nuestro de cada día. O sea, saltamos de un estrés a otro estrés todo el tiempo. Todo nos estresa. El tráfico nos Sí. estresa, el carácter de mi jefe nos estresa, el que alce el dólar nos estresa, o sea, todas las situaciones del mundo externo empiezan a generar en mí estas características que toma mi cuerpo cuando estoy en estrés, o sea, todos mis órganos, o sea, todo mi sistema nervioso está enfocado en defenderme absolutamente, en ver cómo hago, todos se convierten en un peligro para mí, alguien quiere lo que yo quiero, alguien me va a quitar lo mío, en otro lugar me va a afectar esto que está pasando y yo estoy en estado de lucha todo el tiempo, permanente, Así. ¿cierto? Y mi pobre química corporal empieza a segregar neuropéptidos, empieza a segregar hormonas del estrés, cortisol en unas dosis que no las Altísimas. resistimos. O sea, No. definitivamente se oxida nuestro cuerpo, nuestros órganos entran en crisis y bueno, ahí empiezan las enfermedades degenerativas, los problemas autoinmunes, o sea, todas estas situaciones producto del estrés, ¿no? Así es, y lo que dices, antes nuestros antepasados tenían el estrés momentáneo de el ir de cacería, cazaban, pero ya una vez pasaba la cacería todo entraba en calma, cosa que no sucede con el hombre moderno. Ahora la gente sigue en estrés permanente, permanente, y el cuerpo definitivamente no está preparado para vivir en esta emergencia permanente, porque el estrés es un bombillo rojo en nuestro cerebro que dice emergencia. Y como dice emergencia, lo que explicabas, ¿qué sucede? Se enciende la famosa amígdala, nos secuestra la amígdala, o sea, este secuestro es real porque ¿qué pasa? ¿Qué significa el secuestro de la amígdala? Que tu otra parte, tu lóbulo frontal, donde está conectada la conexión, la creatividad, donde puedes abrirte a las posibilidades, se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque el cuerpo dice, como estoy en emergencia, no voy a gastar energía en crear nada, o sea, no tengo tiempo porque hay un peligro inminente que tengo que resolver. Entonces, ¿qué pasa físicamente? Que se segrega, como tú dices, esta química del cortisol y de la adrenalina y se envía toda esta fuerza ¿a dónde? A las extremidades, brazos y piernas. E inmediatamente baja a mínimos el bienestar, digamos, la operación de todo el resto del cuerpo, ¿cierto? O sea, esto es como un aparato, como un computador que es Exactamente. nuestro cuerpo. Entonces baja a mínimos todo lo que requiera para los órganos del tórax, del abdomen, el corazón, pulmones, todo esto baja a mínimos y envía la mayor cantidad de energía a brazos y piernas. ¿Para qué? Para correr, imagínense, para huir. O para Entonces, pelear. o para pelear. Esto es lo que hace el estrés. Por eso es que la gente, el médico dice, ese estrés cuando tienes dolor de estómago
o me dio, ¿cómo es que se llama? Gastritis, que sufre tanta Presión gente, arterial alta. presión alta, y el médico dice, es estrés, claro, porque el estrés hace que descuiden los órganos importantes, porque claro, el cuerpo dice, hay que acudir al otro. Entonces, ¿qué pasa? Este estado hace que además tú creas que todo es un peligro, ¿no? De ahí en adelante, como se te cierra la creatividad, o sea, no puedes ver posibilidades, es cuando no encuentras la solución al problema, además de todo porque cerraste la otra puertica, porque no se puede gastar energía allí. Entonces, seguimos repitiendo el patrón y entramos en un ciclo constante de lo que tú dices, ver que todo es una amenaza. ¿Y qué pasa? Que en ese momento pasa algo además gravísimo y es que entramos en incoherencia de nuestro cerebro con nuestro corazón. Y al generarse esa incoherencia, es como que nos desconectamos de la parte superior y de la parte más sabia de nosotros. Y tomamos las decisiones erróneas, porque si hay una desconexión mente-corazón y las decisiones que tomamos están basadas en la mente tiene el juego de ganar y perder. La mente siempre tiene el juego de si hago esto, pierdo esto, si tomo esto, tomo de qué pasa si hago, y siempre tomamos una decisión que decimos, no lo debía haber hecho lo otro, ¿por qué no hice lo siguiente? Y eso va a ser otra fórmula de estrés. Entonces es impresionante porque todo eso va a sumar a ese estado al que nos volvemos adictos, porque el problema es que el cerebro, nuestro cuerpo funciona con química y de alguna manera, las enzimas, las sustancias que se están generando en todo momento empiezan a generar un patrón de que eso es lo que nuestro cuerpo necesita. Es impresionante, el cuerpo tiene una capacidad, el cerebro tiene una capacidad al manejar el resto del cuerpo que es qué no necesito y qué sí necesito. O sea, él siempre está basándose en eso, en el ahorro de energía. Entonces él dice, si no estamos, como tú dices, si no estamos necesitando esta parte creativa, si no estamos necesitando esta parte de estas de alguna manera estas hormonas que tienen que ver con la felicidad, con el gozo, con el bienestar, pues suprimámoslas porque no son importantes, ¿cierto? Entonces dediquémonos a las hormonas, el cortisol, ¿cierto? Todo lo que genera la adrenalina, o sea, todo lo que está generando el estrés, esas son las importantes, a esas las que hay que apuntarle. Entonces, definitivamente ya lo hacemos en automático, o sea, ya el estrés es automático, ya no tiene que pasar nada, o sea, ya nos levantamos, abrimos el ojo y cualquier cosa, inmediatamente el cuerpo dice estado de estrés, o sea, inmediatamente llamamos a todos los soldados a que se defiendan A que se y defiendan. ahí Ahí es quedó nuestro cuando, resto del día, ¿no? cuando la gente dice buenos días y dice que le ve de buenos. No, hay gente que contesta eso. O sea, yo lo he visto. Yo digo, wow. O sea, porque están ya con el receptor listo para la reacción desde la amenaza, ¿no? Entonces lo que dice, se hace esto, se vuelven adictas las células. Por eso es tan importante saber cómo revertirlo, porque se puede Claro, revertir. ¿Cómo? Haciendo, practicando la meditación, la meditación súper es importante, importantísima. porque ahí es donde practicamos fortalecer este lóbulo frontal, ¿cierto? Esta parte que se nos apaga durante el estrés. Entonces, cuando meditamos, lo que hacemos es como pesa, ese es un fitness, por eso es un fitness donde hacemos, fortalecemos ese lóbulo frontal y para que esté preparado para esos momentos de estrés no se apague porque está ya tan fuerte que podemos de nuevo como regresar a qué, a la coherencia mente-corazón, ¿cierto? Para definir nuestra vida desde un lugar de claridad, ¿de dónde? Del lóbulo frontal, donde está la conexión, ¿cierto? La toma de decisiones conscientes, porque cuando estás en estrés, entras en el automático del inconsciente. Por eso es que todo se vuelve oscuro y no hay posibilidades. Entonces, súper importante meditar, estar presentes. Respirar, la Respira. respiración nos pone en el aquí y en el ahora, o sea, cuando nos conectamos con la respiración, algo tan sencillo como parar un momento, inhalar, exhalar, conscientemente sentir el aire, cómo entra, cómo es expulsado, cómo inmediatamente llegamos al aquí y el ahora y entramos en una frecuencia totalmente diferente.
Y definitivamente nuestro cuerpo es adicto al bienestar. O sea, si nosotros le damos bienestar, él se enamora del bienestar. Lo que pasa es que no conoce, o sea, no conoce otra cosa y pues se va por el camino más fácil, del camino del hábito. Pero cuando nosotros, como tú dices, Ale, empezamos a practicar esta meditación, tenemos la capacidad, la meditación accede a niveles de nuestro inconsciente que no podemos acceder de otra manera. O sea, definitivamente, o sea, entramos en unos estados profundos y en la medida que lo hacemos más regularmente, cada vez es más fácil acceder a esos estados, a ese estado de bienestar, bajar nuestras frecuencias de frecuencias beta alta, beta media, beta baja y frecuencias alfa y empezar a funcionar de alguna manera porque necesitamos las beta, beta media, beta baja para estar en el día a día, pero a una frecuencia donde no está generando toda esta locura química. Entonces, meditar, como tú dices, respirar, buscar fuentes de satisfacción. Es que el problema es que estamos dándole todo el poder de nuestra satisfacción a un elemento, al trabajo. Olvidamos la familia, olvidamos las relaciones, olvidamos mi propio cuidado personal, mi desarrollo, mi conciencia. Todo eso pasa a un segundo plano y todo el tiempo estoy obsesionado con el trabajo o con una relación. Mi relación, mirar cómo está, por qué no está, por qué me llamó, por qué no me llamó, por qué me escribió, por qué no me escribió. O mis hijos, qué hizo, dónde están, qué están haciendo, por qué no sé qué. O sea, buscamos, concentramos toda nuestra energía de satisfacción en un punto. Y es el punto en donde más estrés tenemos, ¿no? Porque no es el que buscamos la fuente de satisfacción en lo que nos hace bien, no, buscamos sentirnos satisfechos a través de cosas que no dependen de nosotros, que dependen de otros y todo lo otro desaparece de nuestra vida. Y pasa y no lo perdemos finalmente porque hay personas que deterioran sus relaciones, no tienen amigos, deterioran sus relaciones de pareja porque no tienen tiempo para su pareja, o si están obsesionados con la pareja y los hijos abandonan sus trabajos o su cuidado personal. Entonces, tengamos una gama de satisfacción en nuestra vida con aquellas cosas que realmente nos dan satisfacción. No la busquemos en donde está el estrés. Así es, sobre todo que lo que dices, así como podemos volvernos o hemos tenido el hábito, ¿no? Quienes lo tienen de ser adictos al estrés, de la misma manera pueden volver a su cuerpo adicto a la paz, a la alegría y a la plenitud a través de todo esto, ¿cierto? Y generar hormonas como la oxitocina, ¿cierto? Todo esto que genera alegría y lo que dices, busquemos la satisfacción sobre todo interior, por ejemplo, la gratitud, sentirse agradecido, empezar a notar las cosas lindas de la vida, empieza a generar esta coherencia mente-corazón, ¿no? Parece como tan simple que la gente dice, pero eso tan bobo, ¿cómo me va a generar? Bueno, genera, empieza a practicarlo, empieza lo que dices, a respirar conscientemente, a observar en esa respiración, ¿cierto? Porque el acto de observarse también te vas a dar cuenta cuando se te está disparando lo otro y vas a ser capaz de Inmediatamente. detenerte, Ale, ¿cierto? y la dopamina que es una hormona, o sea, que es Y impresionante porque la gente la busca a través de las adicciones. O sea, eso es lo que buscamos, generar esta dopamina. Y resulta que está allí en el bienestar. O sea, los estados de bienestar producen ese estado también, como decimos, de adicción al bienestar, de sentirnos bien sin necesidad de buscar factores externos, porque cuando abusamos del uso de la dopamina, de la búsqueda de dopamina y la sí, generamos a través de sustancias y cosas, y generamos un o de las desequilibrio. redes, ¿no? De las Así, redes generan mucha, el pasar estas imágenes segregan mucha dopamina, ¿no? Entonces, todo esto, y por eso eso los genera una niños se van difusión química, volviendo, sí. sí, adictos a las redes, pero súper importante este estado de presencia, ¿cierto? Que da la respiración, el estar aquí, la meditación, porque cuando entras a vivir en el presente, en presencia, ya no estás viviendo en el pasado, que es lo que es el estrés, ¿no? Reforzar el pasado todo el tiempo, ¿no? Todo lo que te pasó y reforzar el problema que tuviste
o que te está sucediendo, pero que en el instante presente estás en otra cosa, ¿no? Así que súper importante empezar a saber que tenemos acceso a nuestra biología La y a cambiar. música, las películas, todo eso genera fuentes de bienestar que realmente nos sacan del estrés, ¿no? Así es, así que bueno, súper importante. Y vamos entonces a repetir el Mula Mantra para sintonizarnos con la frecuencia de la divinidad.